Imaginen una ciudad donde enemigos acérrimos pueden sentarse en la misma mesa, donde cada apretón de manos es una jugada en una partida cuya apuesta no se mide en miles de millones, sino en el futuro de naciones enteras. Anchorage. A primera vista, un punto silencioso en el mapa de Alaska, pero tras sus puertas ocultas a las cámaras, decenas de veces se han tomado decisiones que han cambiado el equilibrio de poder en el mundo. Hoy, en el año 2025, aquí han vuelto a llegar los líderes de Estados Unidos y de Rusia. ¿Qué están discutiendo? ¿Y por qué eligieron precisamente este lugar? Quédense hasta el final y descubrirán la historia secreta del norte, una historia que podría repetirse en este mismo instante. En el mapa del mundo, Alaska parece un fragmento arrancado de América, encajado entre el océano Ártico y el lejano oriente de Rusia, pero es precisamente su ubicación lo que convierte a esta tierra fría en uno de los puntos más estratégicamente importantes del planeta. Desde el Cabo Príncipe de Gales hasta el Cabo Desnev, en Rusia, hay apenas 2,5 millas de agua. Y en este estrecho espacio, durante décadas, chocaron los intereses de las superpotencias. En tiempos de la Guerra Fría, Alaska no era solo un puesto avanzado de Estados Unidos, sino la línea frontal de observación. Aquí se construían aeródromos secretos en los que, de noche, aterrizaban aviones sin distintivos. Bajo tierra se tendían túneles para cables que conducían a centros de comunicaciones donde, las 24 horas, se escuchaba el éter, interceptando radiogramas soviéticos. Oficialmente, estos lugares aparecían como estaciones meteorológicas o bases logísticas. En realidad, eran los ojos y oídos de la inteligencia estadounidense en pleno corazón del Ártico. Pero Alaska no servía únicamente como plataforma para la inteligencia militar. Sus ciudades, sobre todo Anchorage, se convertían en escenario de reuniones diplomáticas a puerta cerrada. Aquí resultaba fácil reunir a personas cuya presencia en Nueva York o en Washington levantaría sospechas. Anchorage permanecía en la sombra, pequeña, discreta, pero perfectamente situada entre Moscú y Washington. En la década de los 60 del siglo pasado, en los hoteles de Anchorage se celebraban reuniones de las que apenas escribían los periódicos. Diplomáticos estadounidenses y soviéticos se reunían bajo el pretexto de debatir proyectos científicos en el Ártico, pero tras las puertas cerradas trataban cuestiones que afectaban directamente a rutas militares y zonas de influencia. En las memorias de uno de los intérpretes, cuyo nombre sigue clasificado, hay una frase reveladora. Discutían sobre peces, pero todos entendían que hablaban de submarinos. Las historias de espionaje aquí no son leyendas, sino parte de la memoria urbana. Los vecinos más antiguos recuerdan cómo, en los 70, por las calles de Anchorage podían verse personas que hablaban ruso pero vestían como militares estadounidenses. Algunos aseguraban que eran desertores. Otros insistían en que eran agentes infiltrados para vigilar a la delegación soviética, a cambio de visitas, similares en la URSS. Alaska se convirtió en una especie de zona neutral, donde los adversarios podían mirarse a los ojos sin miedo a cámaras o periodistas. Se llegaba aquí a través de Canadá, utilizando rutas que no aparecían en comunicados de prensa. Los diplomáticos se alojaban en hoteles donde las habitaciones se reservaban con nombres ficticios y las llaves se entregaban por intermediarios. Anchorage ofrecía, además, la ventaja de mezclarse con la multitud. En el puerto desembarcaban marineros constantemente, las calles estaban llenas de turistas, y en la pista de aterrizaje había aviones procedentes de todos los rincones del mundo. En un entorno así, era fácil mantener un encuentro que pasara inadvertido. A finales de los 80, Alaska ya tenía la reputación de zona gris entre dos mundos. Aquí no se disparaba, pero cada apretón de manos era una prolongación de la lucha por la influencia. Y como veremos en la siguiente parte, fue precisamente en esta tierra donde tuvo lugar una de las cumbres más secretas de la Guerra Fría, un acontecimiento que jamás llegó a las portadas de los periódicos. A comienzos de los 70, el mundo vivía con la expectativa de una distensión. En público, los líderes de Estados Unidos y la URSS intercambiaban sonrisas diplomáticas, firmaban acuerdos culturales y hablaban de paz. Pero entre bastidores se jugaba una partida tensa, y cada encuentro podía cambiar el equilibrio de poder. Fue en ese momento cuando, en Anchorage, se celebró una cumbre que la opinión pública nunca llegó a conocer. Era una reunión no oficial, organizada bajo la cobertura de un simposio internacional ártico. Oficialmente se discutían temas de pesca, protección del medio ambiente y expediciones científicas. En realidad, tras las puertas cerradas, se hablaba de rutas militares, corredores aéreos y derechos sobre los recursos del Ártico. Según recuerda un exfuncionario del Departamento de Estado estadounidense,
Los representantes soviéticos que llegaron a Anchorage parecían tensos. Los alojaron en un hotel con vistas a la ensenada de Cook, lejos del centro de la ciudad. La parte estadounidense eligió para sí un edificio aparte, un antiguo banco adaptado como sala de reuniones. Allí eran llevados de noche, en automóviles sin distintivos. La gran intriga era que, incluso entre los funcionarios de rango medio, casi nadie conocía el propósito de aquellas conversaciones. Duraron 3 días. Cada mañana, los participantes se desplazaban a distintas direcciones para dar la apariencia de reuniones de trabajo corrientes. Por la noche volvían a reunirse alrededor de una larga mesa, cubierta de cafeteras, ceniceros y mapas cuidadosamente dispuestos de los mares del norte. En el centro del debate estaba la cuestión de los vuelos de la aviación estratégica sobre el Ártico. La parte soviética exigía reducir el número de vuelos de reconocimiento estadounidenses a lo largo de la costa norte de la URSS. En respuesta, los estadounidenses insistían en la libertad de navegación y en el derecho a controlar el espacio aéreo cercano a Alaska. Las partes alzaban la voz, hacían pausas, salían a la calle, donde el viento frío de la ensenada calmaba los ánimos. En los pasillos corrían rumores de que, en esos días, también se discutía otra cuestión, el reparto tácito de zonas de vigilancia submarina. Supuestamente cada parte aceptaba no realizar operaciones de inteligencia activa en determinadas áreas, para evitar enfrentamientos directos bajo el agua. Acuerdos así nunca se ponían por escrito, pero se respetaban durante años. Los habitantes de la ciudad notaban entonces detalles extraños. En un bar del muelle se vio a hombres con trajes caros que escuchaban atentamente la radio, pero apenas hablaban. En el aeropuerto había guardias armados, aunque oficialmente la llegada de las delegaciones se describía como turística. Incluso los empleados de correos recibieron instrucciones de revisar cuidadosamente toda la correspondencia internacional. Cuando la reunión terminó, los participantes se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. No hubo ruedas de prensa ni fotos conjuntas, solo unas cuantas imágenes borrosas tomadas desde gran distancia. Los periódicos se limitaron a breves notas sobre la visita de científicos soviéticos a Anchorage. Pero las consecuencias de aquel encuentro se dejaron sentir durante muchos años. El riesgo de incidentes militares fortuitos en el Ártico disminuyó, y fue precisamente después de esta reunión cuando ambas partes comenzaron a usar Alaska con más frecuencia para negociaciones no oficiales. Así, Anchorage consolidó su reputación de ciudad donde la historia se escribe en voz baja, y solo unos pocos la escuchan en el momento en que nace, finales de los años 80. El mundo estaba al borde de un cambio, aunque nadie sabía aún con qué rapidez se precipitaría. La URSS atravesaba crisis internas, y Estados Unidos buscaba nuevas formas de presión, y al mismo tiempo, oportunidades para llegar a acuerdos. Fue en este periodo cuando llegó a Anchorage una delegación soviética, de la que las crónicas oficiales prefirieron no hablar. Sobre el papel, se trataba de una visita en el marco de un intercambio cultural. El programa incluía reuniones con científicos, visitas a museos y paseos por los parques nacionales de Alaska. En la práctica, resultó ser algo mucho más serio. Según datos que salieron a la luz en informes desclasificados ya en el nuevo milenio, el objetivo central del viaje era debatir la delimitación de la frontera marítima en el estrecho de Bering. En aquel entonces, este tema era sumamente delicado. Se trataba del control de riquísimas zonas de pesca y de potenciales yacimientos petrolíferos. Cualquier error o provocación podía desembocar en un incidente militar. Los estadounidenses temían que la URSS intentara ampliar sus aguas territoriales, mientras que la parte soviética sospechaba que Estados Unidos realizaba investigaciones secretas de los fondos marinos en zonas en disputa. Las reuniones se celebraban en un edificio que hoy parece un centro de negocios cualquiera en el centro de Anchorage. 8 plantas, fachada de cristal, un vestíbulo con fuente. En aquel entonces el interior albergaba salas de reuniones con insonorización reforzada y dispositivos especiales para bloquear escuchas. Incluso los limpiadores y guardias habían sido seleccionados entre personal de confianza. Según relató uno de los participantes, las primeras horas de negociaciones fueron frías, en sentido literal y figurado. En la sala apenas había 10 grados de temperatura y en el aire flotaba la tensión. Sobre largas mesas se desplegaban mapas, se marcaban con lápiz las líneas en disputa y se discutía de inmediato cada recodo de la costa. La palabra compromiso apenas se mencionó al inicio del encuentro. Pero en la noche del segundo día se produjo un giro. Después de una cena con salmón capturado en la ensenada de Cook y un café fuerte, las partes encontraron inesperadamente un lenguaje común. Ya no se hablaba solo de fronteras, sino también de expediciones científicas conjuntas,
del intercambio de información sobre icebergs e incluso de la creación de normas comunes para operaciones de rescate en aguas árticas. Para los habitantes de Anchorage, esta visita también dejó huella. En la ciudad se comentaba que, de pronto, en las tiendas aparecieron más clientes que hablaban ruso. En los bares se murmuraba que los delegados soviéticos llevaban abrigos demasiado buenos para ser turistas y demasiadas preguntas sobre el clima en el estrecho de Bering. Pocos sabían que esas conversaciones formaban parte de un gran rompecabezas diplomático. El viaje concluyó con la firma de un protocolo preliminar que más tarde serviría de base para un importante acuerdo sobre la frontera marítima. Y aunque el documento se finalizó ya en los años 90, fueron precisamente esos días en Anchorage los que marcaron su punto de partida. Hoy en día, los historiadores afirman, si aquella reunión hubiera fracasado, el mapa de los mares del norte sería muy distinto. Y para Anchorage, este episodio fue una prueba más de que, en sus silenciosos salones, a veces se decide el destino de océanos enteros. Principios de los años 90. La URSS dejó de existir, y de repente, el mundo era otro. En lugar de la acostumbrada confrontación entre dos superpotencias, en el Ártico surgió un vacío de poder que rápidamente comenzaron a llenar nuevos actores. Parecía que Alaska perdería su relevancia, pero ocurrió lo contrario. En esos años, Anchorage se convirtió en una especie de capital informal de la diplomacia ártica. Aquí ya no llegaban solo diplomáticos estadounidenses y rusos, sino también representantes de Canadá, Noruega y más tarde, de China. Oficialmente para conferencias sobre ecología y comercio. Extraoficialmente, para renegociar las reglas de acceso a recursos que, hasta hacía poco, estaban bajo control soviético. En esta época, los principales protagonistas de las negociaciones en el norte dejaron de ser ministros y pasaron a ser corporaciones. Gigantes petroleros, empresas mineras, consorcios logísticos, todos veían en el Ártico un nuevo El Dorado. En Anchorage se abrían oficinas de compañías desconocidas hasta ayer que, hoy, firmaban contratos multimillonarios. En las mesas de negociación se sentaban personas con trajes caros para quienes el hielo y las tormentas no eran romanticismo, sino cifras en planes de negocio. En los años 90 se celebraron varias reuniones que no se hicieron públicas ni siquiera en círculos reducidos. Una de ellas, los vecinos la recuerdan por unas extrañas medidas de seguridad, se cerró durante todo un día la calle junto a un hotel y se pidió a los residentes de las casas vecinas que no abrieran las ventanas. La versión oficial, simulacros de bomberos. En realidad, en la sala de conferencias se discutía el tránsito de mercancías a través de la ruta marítima del norte. Rusia, inmersa en el caos económico, estaba dispuesta a hacer concesiones, y algunos de esos acuerdos siguen vigentes hoy. En ese mismo periodo, Anchorage también se convirtió en escenario de discretos juegos de inteligencia. Comenzaron a aparecer con frecuencia personas que se presentaban como miembros de centros de investigación o fundaciones culturales. Se reunían en cafés del puerto, intercambiaban sobres y desaparecían tan rápido como llegaban. Años más tarde, un exoficial de inteligencia confesó en sus memorias: Alaska se convirtió para nosotros en lo que alguna vez fue Berlín, una zona donde se podía acordar, intercambiar y marcharse sin ser visto. Para los residentes, todos estos cambios eran al mismo tiempo beneficiosos e inquietantes. La ciudad prosperaba. Nuevos barcos en el puerto, restaurantes llenos, más tráfico de pasajeros en el aeropuerto. Pero crecía también la sensación de que Anchorage pertenecía cada vez menos a sí misma. Había demasiados intereses ajenos. A finales de los 90 quedó claro: Alaska se había transformado en un punto clave donde política, negocios e inteligencia se entrelazaban en un solo nudo. Fue en este periodo cuando se consolidó la costumbre de resolver los asuntos más delicados, no en Washington ni en Moscú, sino aquí, a puerta cerrada, en el silencio de las noches del norte. Por delante estaba un nuevo siglo, con nuevos retos. El Ártico se volvía cada vez más accesible, el hielo se derretía, y las apuestas en este juego solo crecían. Y ya en los años 2000, Alaska volvió a situarse en el centro de la atención mundial, esta vez como punto de tensión entre viejas y nuevas potencias. El nuevo siglo comenzó con esperanzas de cooperación global, pero muy pronto quedó claro: el Ártico volvía a convertirse en un escenario de disputa. El deshielo abría nuevas rutas para la navegación y el acceso a ricos recursos, lo que significaba que viejas disputas alcanzaban un nuevo nivel. Alaska, como siempre, se encontraba en la línea de contacto de intereses, solo que ahora no eran dos, sino varios grandes actores los que luchaban por un asiento en la mesa. En la década de 2000, Anchorage se convirtió en una de las sedes clave de las reuniones del Consejo Ártico. En las fotos oficiales, ministros sonrientes y banderas de los países miembros.
pero entre bastidores se libraban duras negociaciones. Las delegaciones de la OTAN debatían escenarios de respuesta rápida en caso de un conflicto militar en el norte. Los representantes rusos insistían en el derecho a mover libremente buques militares a lo largo de sus fronteras árticas. Y entre ellos, discretos pero persistentes, intervenían los diplomáticos chinos, ofreciendo inversiones en la infraestructura del norte. Los periodistas locales comprendieron pronto que la agenda oficial era solo la punta del iceberg. Veían cómo las mismas personas que firmaban declaraciones conjuntas, al caer la tarde, se dirigían a casas apartadas en las afueras de Anchorage, donde las luces se apagaban hasta el amanecer y las cortinas cerradas ocultaban el contenido de las conversaciones. A veces llegaban también hombres sin insignias en las solapas, representantes de empresas petroleras y logísticas dispuestos a invertir miles de millones a cambio de futuros derechos de explotación. Uno de los episodios más sonoros, aunque subestimado, fue una sesión a mediados de los años 2000, cuando las partes estadounidense y rusa intercambiaron ultimátums sobre los estrechos cercanos a Chukotka y Alaska. Oficialmente terminó con una continuación del diálogo, pero en realidad ambos países reforzaron su presencia militar en la región. Desde entonces quedó claro, Alaska ya no era solo un punto geográfico, sino un nudo sensible de la política global. La segunda década del siglo solo aumentó la tensión. Aparecieron nuevos sistemas satelitales, capaces de seguir en tiempo real el movimiento de barcos y submarinos. Esto hacía que cualquier actividad fuera transparente, pero al mismo tiempo provocaba una carrera armamentista. En Anchorage volvieron a ser frecuentes las presencias del mundo de la inteligencia, no solo estadounidenses o rusos, sino también escandinavos. Se reunían en cafés, en jornadas de pesca, en partidos de hockey, donde las conversaciones se perdían fácilmente en el ruido general. Paralelamente, crecía la influencia de intereses privados. Consorcios ofrecían construir nuevos puertos, oleoductos, sistemas de almacenamiento de combustible, a cambio de garantías de acceso a rutas que hasta ayer se consideraban impracticables. Y de nuevo, como décadas atrás, muchos de estos acuerdos se cerraban discretamente, bajo la etiqueta de acuerdos de inversión. Para los habitantes comunes de Alaska era un tiempo de contradicciones. La economía crecía, llegaba dinero a la ciudad, se creaban puestos de trabajo, pero junto con ello crecía la sensación de que Anchorage vivía una doble vida, una abierta, turística y otra oculta, diplomática, donde cada palabra y cada gesto podían tener repercusiones para el mundo entero. A comienzos de la década de 20 quedó claro, la tensión en el norte había alcanzado un nivel no visto desde la Guerra Fría, y todo conducía a un nuevo encuentro, mucho más simbólico. En el año 25, dos líderes con visiones del mundo tan opuestas como es posible llegarían aquí. Invierno del año 25. Anchorage despierta envuelta en niebla, y en el aire flota una tensión que no se sentía desde los tiempos de la Guerra Fría. Han llegado dos hombres cuyos nombres son conocidos incluso por quienes están lejos de la política, Donald Trump y Vladimir Putin. Oficialmente su visita se presenta como una reunión de trabajo sobre asuntos del Ártico. Pero quienes viven aquí lo saben. A Anchorage no se viene por casualidad. Ya una semana antes de su llegada, el ritmo de la ciudad cambió. Aumentó el número de coches con cristales polarizados en las calles. En los tejados de algunos edificios aparecieron hombres con prismáticos. El aeropuerto cerró parte de sus vuelos civiles, alegando razones técnicas. A lo largo de la carretera que une el aeropuerto con el centro se alinearon patrullas, y en los hoteles que alojaban a la prensa, de repente, no quedaban habitaciones libres. Toda la reunión transcurre en un edificio que en la década anterior fue un centro de conferencias. Ahora cuenta con nuevos sistemas de comunicaciones, seguridad reforzada e incluso una plataforma separada para el aterrizaje de helicópteros. El acceso está estrictamente limitado, incluso funcionarios locales solo pueden verlo desde fuera. Lo que se discute a puerta cerrada es materia de conjeturas. Fuentes internas afirman que no se trata únicamente de fronteras y rutas militares en el Ártico. Supuestamente sobre la mesa hay proyectos de explotación conjunta de recursos minerales, acuerdos sobre nuevos corredores marítimos e incluso temas directamente relacionados con la ciberseguridad. Las partes son cautelosas, cada palabra se mide. De estas negociaciones puede depender no solo la economía, sino el equilibrio global de poder. Periodistas, privados de acceso al interior, buscan el más mínimo indicio. Intentan leer las expresiones de los líderes cuando salen a breves sesiones fotográficas. Notan que Trump sonríe con más frecuencia mientras Putin apenas varía el gesto. Se fijan en los detalles. Trump sostiene una carpeta de documentos sin emblemas oficiales. Junto a Putin, siempre el mismo asesor, conocido por su postura firme en cuestiones árticas. La ciudad está dividida en sus valoraciones.
Algunos esperan que la reunión abra una nueva era de cooperación. Otros temen que Anchorage se convierta en el punto de partida de una nueva espiral de confrontación. Los más veteranos recuerdan negociaciones secretas anteriores, y dicen que en su historia nunca hubo visitas puramente amistosas. Hacia la tarde del tercer día de conversaciones, comenzaron a circular rumores. Las partes estarían cerca de firmar un memorando confidencial que cambiaría las reglas del juego en el Ártico. Nadie conoce su contenido, pero los analistas suponen que podría referirse a la división de zonas de influencia vedadas a otros países. Es en momentos así cuando queda claro que Anchorage no es simplemente una ciudad fría en el extremo del mapa. Es un lugar donde la historia se decide en silencio, sin palabras altisonantes, pero con consecuencias que se sentirán durante años. Y quizá la reunión del año 25 pase a formar parte de esa misma lista de eventos que, en su día, cambiaron el mapa político del norte. Cuando en el mundo se elige un lugar para una reunión, nunca es por casualidad. Anchorage no es Nueva York, no es Ginebra, no es Londres. Está lejos de los centros de la diplomacia mundial, pero precisamente ahí radica su fuerza. Aquí se puede hablar sin ruido innecesario, sin interminables caravanas oficiales y sin la atención de miles de periodistas. Aquí, en el borde del mapa, incluso un susurro puede ser más fuerte que cualquier discurso en la sala de la ONU. La elección de Alaska como punto de negociación entre Trump y Putin encierra un profundo simbolismo. Es una tierra que alguna vez perteneció a Rusia y que fue vendida a Estados Unidos por una suma irrisoria según los estándares actuales. Es la frontera donde dos mundos pueden literalmente verse a través de un estrecho, y es un territorio donde, durante décadas, se cerraron acuerdos que nunca existieron oficialmente. Los historiadores señalan que estos lugares se convierten en una especie de nudos nerviosos de la civilización. Berlín lo fue en tiempos de la Guerra Fría, Helsinki, en la era de las negociaciones neutrales. Anchorage se unió silenciosamente a esta lista, guardando en sus paredes historias que jamás llegarán a los libros de texto. Es difícil sobreestimar las posibles consecuencias de la reunión actual. Si los líderes llegan a un acuerdo, podría significar una nueva fase en la división del Ártico, en la que a los demás países se les asignarían papeles secundarios. Si las negociaciones fracasan, nos espera un aumento brusco de la tensión, una carrera armamentista en el norte, y nuevas bases militares en lugares donde, hasta hace poco, solo había pescadores e investigadores. Para Estados Unidos, el éxito podría significar un avance económico, el control de nuevas rutas comerciales y acceso a recursos que antes estaban fuera de su alcance. Para Rusia, el fortalecimiento de su posición en una región que el Kremlin considera estratégica. Para el resto del mundo, la señal de que el mapa global de influencias está cambiando ahora mismo y que no todos serán invitados a sentarse en la mesa de negociaciones. Pero el simbolismo de la reunión va más allá de la política. Es un recordatorio de que la historia se repite, solo cambian los actores. Hace medio siglo, en estas mismas salas se hablaba de submarinos y cuotas de pesca. Hoy, los temas son otros: ciberseguridad, energía, rutas de transporte de carga. Pero la esencia es la misma. Quien controla el norte obtiene palancas de influencia sobre medio mundo. Los habitantes locales, al observar esta reunión, comprenden que para su ciudad ya se ha convertido en parte de la leyenda. Con los años, tal vez se recuerde cómo aquel febrero Anchorage apareció en el centro de las noticias mundiales, y en las calles las máquinas quitanieves estaban junto a las camionetas negras de las caravanas gubernamentales. Y sin embargo, la pregunta principal sigue abierta. ¿Qué fue exactamente lo que se firmó, o no se firmó, en esos días? ¿Será ese documento el inicio de una nueva era de cooperación? ¿O de una nueva guerra fría, esta vez en un mundo donde el hielo se derrite más rápido de lo que cambian las banderas en los mapas? Solo el tiempo dará la respuesta. Mientras tanto, Anchorage, como siempre, guarda sus secretos, dejándonos solo con conjeturas y la fría sensación de que el futuro ya ha cambiado, aunque todavía no lo hayamos comprendido.